Hola, bienvenido a Economía Real, un programa desarrollado por YED Escuela de Negocios y EMOL TV para ayudar a sus finanzas personales. En este capítulo hablaremos sobre la inestabilidad bursátil afectada principalmente por la crisis europea, para lo cual me encuentro en compañía de Gustavo Castro. ¿Cómo está, Gustavo? Muy bien, ¿y tú, Alejandro? Muy bien, muchas gracias. Gracias por acompañarnos. Bueno, vamos a nota de respaldo y posteriormente entramos en materia. La política y la economía van de la mano. En el mundo el escenario político ha cambiado y actualmente la constante inestabilidad bursátil de los países europeos de todas formas ha afectado a las diversas naciones que mantienen intercambios económicos en la zona euro. Y claramente la incertidumbre existente en los mercados afectados aún sigue latente y muchos se preguntan cuándo llegará la tranquilidad para los inversionistas y los consumidores. Chile no se escapa a la incertidumbre internacional. ¿Será que es necesario que tomemos medidas para prevenir una posible crisis? ¿Cómo se posiciona Chile frente a esta situación y qué indicadores debemos considerar? Gustavo, bueno, lo primero que es importante para empezar a generar un poco de tranquilidad respecto a los mercados, hay que decir que efectivamente la economía mundial se mueve en tres grandes pilares, ¿no? Descansa en tres grandes pilares. Por un lado, el desarrollo de la economía norteamericana, tenemos Asia principalmente concentrado en China y Japón, y finalmente donde se empiezan a inculcar las principales dudas y los principales temores de los inversionistas, que es la zona euro. Por ende, vemos que hay un nivel importante de inestabilidad, principalmente acarreado por el cambio del escenario político que se ha figurado que se ha venido configurando durante los últimos 3 semanas, cuando sale, ¿no es cierto?, el presidente Hollande en desmedro de Sarkozy y por ende Merkel, que tenía un bloque, ¿no es cierto?, franco-germano, con el cual pedían medidas de austeridad a la economía que estaban peligrando entre la zona euro. Se perdió ese piso político y Hollande, en vez de generar y promover la austeridad, está por otro lado en forma paralela, pidiendo que la única forma de salir de la crisis es haciendo consumo, generando movimiento en la economía. Por ende, ¿cuáles son las expectativas que tenemos que esperar frente a este escenario tan complejo, principalmente desde un punto de vista económico y también político? Alejandro, primero es interesante dejar en claro a la gente de que los mercados se mueven por expectativas, ¿ya? Los mercados reaccionan a los anuncios y no a las acciones, en términos generales, en todas partes del mundo. Correcto. La última semana hemos tenido una inestabilidad, una incertidumbre en los mercados bastante alta, ¿ya? Una incertidumbre o inestabilidad que viene desde ya la crisis subprime, incluso un poco antes. El año 2006, cuando se cerró en China. Exactamente, los mercados son muy volátiles o están muy volátiles en este minuto y esa inestabilidad se ha arrastrado hasta el día de hoy con lo que es la crisis en la zona euro. En la zona euro particularmente está el problema de Grecia y el problema de España, que han acarreado sus volatilidades o sus inseguridades a otros mercados como por ejemplo los de los commodities, cobre y petróleo cayendo por niveles que no se veían hace bastantes meses. Todo eso son indicadores de expectativas nuevamente de un desaceleramiento en el crecimiento económico mundial. Y paralelamente también tenemos el tema, ¿cierto?, del dólar, ¿no? Exactamente, impulsado en parte también por quienes creen de que China no va a mantener los crecimientos que ha mantenido o las tasas de crecimiento que ha mantenido hasta ahora. Entonces, por un lado están los temores de que China no siga creciendo y por otro lado están los temores de que la zona euro lleve a una contracción en la economía mundial y por lo tanto se genera mucha incertidumbre, fuga de capitales desde dentro de Europa hacia los países más seguros, diríamos Suiza, Alemania, y también hacia fuera la economía de Europa. emergente. Exactamente, ¿no? Entonces, por lo tanto, bajo ese contexto de fuga de capitales también hay una presión inflacionaria, el dólar se ha fortalecido y el euro ha caído. Exacto, o sea, lo que hace la gente frente a este nivel de incertidumbre, lo que hace es buscar, ¿no es cierto?, medidas de resguardo. Por ende, hoy día se transforma en una muy buena herramienta de resguardo el dólar como moneda, ¿no es cierto? Y eso ha hecho que durante la última semana hemos tenido un fuerte incremento de la divisa también en términos nacionales, en donde llegó inclusive a cotizarse cerca de los 520 pesos y ya llevamos 2 o 3 jornadas que esto ha ido bajando. Cuando ha bajado inmediatamente cuando han salido, ¿no es cierto?, los primeros indicios que va a haber una política de recuperación o de salvataje a Europa y automáticamente estos mercados, estos montos empiezan a bajar. Eso viene a ser efectivamente este alto nivel de sensibilidad y incertidumbre que reina en los mercados, ¿no es cierto? Porque se reacciona ante las expectativas. Tomo el tema que pusiste hace un instante, el del nuevo mandatario francés. Exacto. Nuevamente genera mucha incertidumbre, los mercados reaccionan, caen, luego se levantan y así van sucesivamente. ¿Por qué? Como tú bien lo decías, Merkel iba muy fuerte con las medidas de austeridad. El nuevo mandatario francés dice... Hay que decir de todo esto, Merkel llevaba mucho tiempo, principalmente, ¿no es cierto?, con su partner Chips ahí, que era Sarkozy, pero llevamos en realidad en Europa más de 2 años de medidas de austeridad y la verdad que la austeridad está quedando en evidencia que si no se le generamos consumo en forma paralela,
no sirve al crecimiento económico. Podemos controlar un poco las crisis, pero la verdad que las crisis, pero es que recuerda si que incentivamos, se hace complejo. Alemania está creciendo. Exacto. Entonces, claro, si tú lo ves como una medida macro, que es la gran deficiencia de la Unión Europea, es que no tienen una política monetaria y fiscal independiente. Entonces, o sea, general más que independiente. Es independiente por países. Exacto. Independiente por países. Entonces, claro, a Alemania le conviene un crecimiento estable, cuidar la inflación y mantener como está la situación hoy en día, ¿ya? Con medidas de austeridad. Exacto. Sin embargo, España no va a salir nunca con medidas de austeridad. Grecia tampoco. Con todos los problemas Grecia, que tiene la banca, por ejemplo, en España, que ahí entramos a nuestro nuevo tema, a la nueva preocupación en Europa. Entonces, ¿qué es lo que sucede hoy en día? España, la banca española está endeudada en 264.000 millones de euros del Banco Central Europeo. Ya salió también al rescate el propio gobierno español, rescatando el cuarto banco más importante, que es Bankia, que salió a rescatarlo hace un poco más de una semana, y también Mariano Rajoy, el presidente español, que además también ha dado un mensaje muy errático a los mercados diciendo que España, la banca española no va a requerir salvataje, cuando todos los indicadores, inclusive ayer el mismo presidente del Banco Santander, que es el señor Botín, salió diciendo que efectivamente la banca europea la banca española iba a requerir un salvataje internacional. Entonces se genera ¿no es cierto?, este escenario bastante complejo, que a mí en particular, Gustavo, lo que me viene a preocupar y en general lo que llama poderosamente la atención es que la semana pasada en Chile se habló de una comisión anticrisis, en donde se tiende, considero que excesivamente a preocupar a la población. Se junta un escenario anticrisis, una comisión anticrisis que concluyó que hoy día no era minuto de actuar, y posteriormente sale el ministro de Hacienda, el señor Larraín, hablando a un diario financiero el día lunes de esta semana, diciendo que estamos frente no a una crisis, sino que a una desaceleración mundial. Entonces es importante también ir poniendo en su justa medida esta verdadera intensidad, y es un poquitito lo que queremos aportar dentro de este capítulo, ¿no? Mira, yo creo que una crisis como para hacer un plan no lo veo propiamente tal. Primero hay que saber qué va a pasar con Grecia, y para saber qué va a pasar con Grecia debemos esperar hasta el 17 de junio próximo. En donde va a tener el primer indicio, y recién la elección, ¿no? En donde son recién las elecciones. Después se tienen que constituir. De hecho, el Comité Europeo se junta el 28 de junio, por lo tanto, entre el 17 y el 28 tenemos un lapsus de 11 días en donde Europa no va a tomar ninguna decisión. O puede caer en histeria también, como ha venido cayendo el último tiempo. Los mercados van a reaccionar, pero Europa no va a decidir hasta que se junte el Comité Europeo. Por lo tanto, queda bastante tiempo, hay que esperar las elecciones. Sin duda los mercados van a reaccionar antes, como lo estamos diciendo. Exacto. Los mercados van a reaccionar en cuanto a las expectativas. Sin embargo, hay que hacer una diferencia. Hay que recordar la crisis subprime, por ejemplo, ¿ya? La crisis subprime fue muy grande, cayó un banco con muchas interrelaciones, muy interconectado con la economía mundial, y nosotros lo sobrellevamos bien, ¿ya? Pero los golpes no llegan en forma inmediata a nuestra economía. De hecho, se habla, según un estudio de Moody's y otro de Standard & Poor's, de que los países latinoamericanos estarían muy fortalecidos para sobrellevar este desaceleramiento económico. Bueno, de hecho, una sola cifra. Esta semana acaba de ser publicado el IMASEC del mes pasado y bordeó el 4,8%. Habían estimaciones que iba a ser sobre el 4,4%, pero obviamente ya hay un primer síntoma de un 5.01 que fue el mes de abril a un 4.8 que fue ¿no es cierto?, el mes de mayo, que hay el primer indicio de una desaceleración de un 0,3%, claro. pero esto ha sido más bien paulatino. Lo importante, Gustavo, es que le digamos a la gente, bueno, ¿qué pasa con este escenario? ¿Qué hacer efectivamente con nuestra situación aquí en Chile? Yo creo que, a mi modo de ver, en una opinión muy personal, creo que se ha generado más temor y había una sobrereacción exagerada tanto de las autoridades como de los mercados frente al comportamiento bursátil, cuando todavía faltan aún muchas decisiones que tomarse, principalmente en Europa. Por eso te digo, mira, hay que hacer dos diferencias. Primero, yo creo que hay 3 puntos que mejorar en Europa, y después hablemos de lo que tenemos que preocuparnos en Chile. Primero, en Europa hay que recuperar la confianza en la clase política. Es algo que nosotros lo hablamos hace un par de meses y dijimos, esto es una crisis política, no una crisis económica, y se ha arrastrado hasta el día de hoy. Segundo, es fortalecer la banca a través de sus provisiones y sus recapitalización. Bueno, tanto la española como la de otros países. De hecho, España hoy día estaba planteando una posibilidad de que habían algunos paraísos fiscales donde tenían muchas empresas españolas dinero invertido y están generando un modelo de incentivo en donde pueden regresar esos capitales a la nación, haciendo una baja muy considerable también del tramo impositivo que tenían que pagar. Claro. Por ejemplo, una medida, ¿no? El tercer punto es lo mismo que decías tú. No más medidas de austeridad, sino que medidas que fortalezcan el crecimiento y la estabilidad económica. Algo que partió en su base, en su génesis en la Unión Europea, a través de un pacto que firmaron todos los países, que hoy en día ya no se respeta. Volviendo a sus raíces de cuando
comenzó la zona euro a operar con el euro, son, y además hay que decirle a la gente, de toda Europa son tan solo 17 naciones las que están exactamente. ahí, ¿no? Entonces, volviendo a esa génesis, y además estas dos medidas de fortalecer la banca y recuperar la confianza de la clase política, yo creo que Europa podría salir de esta situación sin mayores problemas, sin sacar a Grecia y no haciendo una intervención tan profunda en España. Las consecuencias en Chile, a mi parecer hay que tener cuidado, todavía no hablamos de consecuencias, hay que esperar qué es lo que va a suceder con Grecia. La primera consecuencia en la economía real son las exportaciones. ¿Ya? Chile exporta un 5,2% del PIB a la Unión Europea, por lo tanto ahí va a haber sin duda un proceso contractivo. Exactamente. Se va a contraer la y recuerden que la contracción es más rápida. Exacto. Que la expansión, por lo tanto hay que tener cuidado. Como segundo punto, la alta volatilidad en los mercados y el tipo de cambio. ¿Ya? Lo mismo que acabamos de hablar y que estamos hablando. Y como tercer punto, que es donde hay que tener cuidado, es recordar que nuestros bancos, tenemos bancos españoles muy grandes, ¿ya? Y esos bancos son los quienes le están financiando a las empresas. Por lo tanto, insisto, hay que esperar la respuesta de Grecia, pero igual podría ser que tuviésemos un encarecimiento del financiamiento y un desaceleramiento en la entrega de créditos que podrían afectar nuestra inversión. Yo creo también que estás dejando algo fuera que es bastante importante. Dentro de todo, nosotros somos una economía que hoy día, principalmente lo que es la divisa americana, el dólar fuertemente está respaldado por el comportamiento de los commodities, principalmente el tema del cobre. Y dentro de todo hay que decir a la gente que si bien el cobre ha bajado, ha tenido una baja bastante importante, inferior a cifras que no se veían desde diciembre o noviembre del año pasado, si bien eso ha pasado, también hay que decir que el cobre, versus si lo comparamos inclusive con el commodity muy importante como es el petróleo, también se ha defendido bastante bien, ¿eh? Entonces, mientras no bajemos de los $3, los $3.80, todavía no queda mucho que preocuparse. Yo creo que también estos son efectos que se deberían estar viendo en el mediano y corto plazo. Bueno, Gustavo, agradecemos tu presencia y esperamos a ustedes que esta información les sirva para tomar decisiones en la economía real y, bueno, estar tranquilos que todavía no sabemos qué va a pasar todavía con los mercados internacionales, que va a seguir en tapete durante los próximos meses. Gustavo, nuevamente muchas gracias y a ustedes los esperamos en la próxima oportunidad. Que estén muy bien.